¿Existe Dios? Probablemente ninguna otra pregunta ha generado tanta controversia, ha inspirado tales hazañas o ha provocado tantas tragedias. Es el duelo intelectual supremo de la humanidad, una batalla que se extiende por milenios. En una esquina del cuadrilátero están los más grandes teólogos y filósofos, armados con la lógica y la fe. En la otra, los escépticos y científicos, respaldados por la razón y la evidencia empírica. Hoy nos adentraremos en el centro de esta batalla. Rastrearemos el camino de los argumentos, desde los monasterios medievales hasta los laboratorios modernos, desde las que parecían ser las 5 pruebas irrefutables de Tomás de Aquino, hasta la crítica feroz del nuevo ateo, Richard Dawkins. Prepárense, lo desglosaremos absolutamente todo. Descubrirán por qué un argumento que pareció inquebrantable durante 1000 años, hoy puede no valer ni un céntimo. Y, a la inversa, cómo la ciencia moderna ha puesto inesperadamente nuevas cartas sobre la mesa para los creyentes. Esto no será un sermón ni un panfleto antirreligioso. Será un análisis honesto y profundo de la disputa más grande de la historia. Y les prometo que, al final de este video, su perspectiva sobre esta eterna pregunta ya no volverá a ser la misma. Para comprender la magnitud de esta contienda, viajemos al pasado. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la cuestión de la existencia de Dios ni siquiera se planteó. Era un axioma, el fundamento del universo, tan cierto como el sol saliendo por el este. Toda la cultura, la moral, la ciencia y la política se erigieron sobre este cimiento. Los intentos de probar la existencia de Dios no eran tanto esfuerzos por convencer a los no creyentes como ejercicios intelectuales, una forma de comprender la naturaleza del Creador a través de la razón que Él mismo había otorgado. Filósofos como Anselmo de Canterbury o Tomás de Aquino trabajaban en un mundo donde dudar era una herejía. Su tarea no era probarle nada a un ateo, a quien probablemente nunca conocieron, sino fortalecer la fe mediante la lógica, demostrando que fe y razón no se contradicen, sino que se complementan. Pero entonces llegó la Ilustración. El péndulo se movió hacia el otro lado. Pensadores como David Hume e Immanuel Kant sometieron estas pruebas clásicas a un análisis despiadado y encontraron grietas en ellas. La revolución científica ofreció explicaciones alternativas para el mundo que no requerían la intervención de fuerzas sobrenaturales. Y así, en el siglo XXI, vivimos en un mundo partido en dos. Por un lado, miles de millones de creyentes. Por el otro, millones que consideran a Dios una ilusión. La disputa es más intensa que nunca. Es desde este punto de partida que comenzaremos nuestro viaje por los argumentos más grandes a favor y en contra. Pues bien, empecemos con uno de los argumentos más elegantes y al mismo tiempo más controvertidos de toda la historia, el argumento ontológico. Su autor fue el arzobispo Anselmo de Canterbury, que vivió en el siglo XI. La idea de Anselmo sorprende por su sencillez y su audacia. Propuso demostrar la existencia de Dios basándose únicamente en su propia definición. Suena a truco de magia, ¿verdad? Analicémoslo. Anselmo comienza definiendo a Dios de la siguiente manera. Dios es aquello de lo que no puede pensarse nada mayor. Deténganse un momento a reflexionar sobre esta frase. No es simplemente lo más grande. Es algo que supera cualquier posible concepto de grandeza. Es el límite absoluto de la perfección que nuestra mente puede llegar a imaginar. Ahora, Anselmo da el siguiente paso. Afirma que incluso el necio, el que niega a Dios, entiende esta definición. Es decir, en la mente de este necio existe el concepto de aquello de lo que no puede pensarse nada mayor. Y aquí viene la culminación. Anselmo plantea una pregunta. ¿Qué es más perfecto? ¿Aquello que solo existe en la mente o aquello que existe tanto en la mente como en la realidad? La respuesta es obvia.
La existencia real es una perfección adicional. Si por aquello de lo que no puede pensarse nada mayor solo existiera en la mente, podríamos concebir algo todavía más grandioso. Exactamente lo mismo, pero que también existiera en la realidad. Pero esto contradice nuestra definición original, pues definimos a Dios como aquello de lo que no se puede pensar nada mayor. Por lo tanto, para evitar esta contradicción lógica insalvable, debemos admitir que Dios existe no solo en nuestro entendimiento, sino también en la realidad. En esencia, Anselmo sostiene que la existencia es una propiedad inherente de Dios, como lo son los tres lados de un triángulo. Usted no puede concebir un triángulo sin tres lados, y de la misma manera, según Anselmo, no puede concebir a Dios como inexistente. Es lógica pura, destilada, que intenta extraer la realidad de un mero concepto. Imagine el plano de una casa perfecta. Anselmo diría, si esta casa es verdaderamente ideal, no puede quedarse solo en un dibujo. Su propia perfección exige que sea construida en la realidad. Obviamente, un argumento tan ingenioso no podía pasar sin ser criticado, y el primer golpe lo asestó un contemporáneo de Anselmo, un monje llamado Gaunilo. Gaunilo respondió a Anselmo con una analogía famosa, conocida como la isla perdida. Gaunilo lo desafió diciendo, «Muy bien, usemos su método para demostrar la existencia de otra cosa cualquiera. Imaginen», continuó Gaunilo, «la isla más perfecta que se pueda concebir, con un clima ideal, frutas deliciosas, agua cristalina, llena de tesoros y todo lo que uno podría desear. Esta isla es aquello de lo que no puede pensarse algo mayor. Siguiendo la lógica de Anselmo, esta isla debería existir en la realidad. Porque, si solo existiera en nuestra imaginación, no sería la más perfecta, ya que una isla real es siempre más perfecta que una imaginaria. Pero esto es absurdo. No podemos simplemente inventar algo, dotarlo de la propiedad de la perfección y, basándonos en eso, afirmar que existe. Gaunilo demostró que el argumento ontológico era una especie de truco lógico que podía aplicarse para probar la existencia de cualquier cosa, desde una isla ideal hasta el sándwich perfecto. Anselmo, por cierto, le respondió a Gaunilo. Sostuvo que su argumento solo era aplicable a Dios, ya que solo Dios posee la existencia necesaria, mientras que la existencia de islas o sándwiches es siempre contingente. A pesar de esto, la semilla de la duda ya había sido sembrada. 700 años después, uno de los titanes de la filosofía, Immanuel Kant, retomó este argumento. Kant asestó, quizás, el golpe más demoledor a la prueba ontológica. Kant afirmó que Anselmo y sus seguidores cometían un error fundamental. Trataban el existir como una propiedad, o como dicen los filósofos, un predicado. Es decir, como una característica que puede añadirse a un objeto para hacerlo mejor, a la par de ser omnipotente o ser omnibenevolente. Kant, en cambio, sostuvo que la existencia no es una propiedad. La existencia es la condición bajo la cual un objeto puede siquiera poseer propiedad alguna. Imaginen que describen 100 táleros. Pueden decir que son redondos, plateados, brillantes. Ahora, añadan que son existentes. ¿Acaso han aparecido 100 táleros más en su bolsillo? No. La descripción de 100 táleros reales y 100 táleros imaginarios es exactamente la misma. La diferencia no radica en las propiedades, sino en si esas propiedades corresponden a algo que se encuentre en el mundo real. Por lo tanto, Kant concluyó que no podemos simplemente añadir existencia a la definición de Dios y dar el asunto por zanjado. Primero, debemos demostrar que en la realidad existe algo que se corresponda con dicha definición. Si el argumento ontológico busca sacar a Dios del escritorio del filósofo, el siguiente conjunto de pruebas, por el contrario, nos lleva directamente al mundo que nos rodea. Viajamos al siglo XIII, a la época del gran pensador Tomás de Aquino.
Su obra magna, la Summa Teológica, contiene las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. No son 5 dioses diferentes, sino 5 senderos lógicos distintos que, según Aquino, conducen inevitablemente a la misma conclusión. Analicemos la primera vía, conocida como el argumento del movimiento, o del motor inmóvil. Aquino parte de una observación simple y obvia. Todo en el mundo está en movimiento. Pero él no entiende el movimiento solo como un simple desplazamiento espacial. Para él, el movimiento es cualquier transición de un estado potencial a uno actual. Por ejemplo, el agua fría tiene el potencial de calentarse, y el proceso de calentar es un movimiento. Un árbol es potencialmente una mesa, y el trabajo del carpintero también es movimiento. Aquí viene el razonamiento de Aquino. Nada puede empezar a moverse por sí mismo. Para que el agua se caliente, necesitamos fuego. Para que el árbol se convierta en mesa, necesitamos al carpintero. Es decir, todo lo que se mueve es movido por otra cosa, pero esta cadena no puede extenderse hasta el infinito. Imaginemos un tren. El último vagón se mueve porque lo arrastra el penúltimo. Este, a su vez, se mueve gracias al anterior, y así sucesivamente. Pero si esta cadena de vagones fuera infinita, el tren jamás podría arrancar. Debe existir un primer elemento que inicie el movimiento por sí mismo, sin ser movido por nada más. Este primer elemento, esta locomotora del universo, es lo que llamamos Dios. Aquino argumenta que si no admitimos la existencia de un motor inmóvil, toda la concepción de movimiento y cambio en el mundo pierde sentido. El universo se convierte en un absurdo tren infinito sin locomotora que, de alguna manera, consigue avanzar. Este argumento posee una enorme fuerza intuitiva. Constantemente vemos causas y efectos a nuestro alrededor. La idea de que toda esta gigantesca cadena de causas y efectos debe tener un primer eslabón resulta muy lógica. Es un intento de hallar el fundamento esencial de toda la dinámica de nuestro mundo. Si todo cambia, debe haber algo inmutable que inicie todos esos cambios. Aquino nos invita a observar cualquier objeto en movimiento y a rebobinar mentalmente la cadena de causas, hasta chocar con ese punto muerto, con ese origen que no tiene nada detrás. Y ese punto, a su juicio, es Dios. El segundo camino de Tomás de Aquino es muy similar al primero, pero tiene una diferencia crucial. Se le conoce como el argumento de la causa eficiente o de la causa primera. Si el primer camino se centraba en el movimiento, este se enfoca en la existencia misma. Aquino, de nuevo, parte de una observación fundamental. En el mundo vemos un orden de causas eficientes. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que nada se crea a sí mismo. Un niño nace de sus padres, una casa es construida por obreros, un libro es escrito por un autor. Cada cosa, cada fenómeno, tiene su propia causa. Usted existe gracias a sus padres, ellos gracias a los suyos, y así sucesivamente. De nuevo, encontramos una cadena, pero esta vez es una cadena de causas de la existencia. Y una vez más, Aquino plantea la misma pregunta. ¿Puede esta cadena ser infinita? Su respuesta es un rotundo no. Y esta es la razón. En la cadena de causas eficientes, cada eslabón posterior depende completamente del anterior. Si eliminamos la primera causa, automáticamente desaparecen la segunda, la tercera, y no existiría nada en absoluto. Usemos una analogía. Imagine que ve una piedra suspendida en el aire. Usted pregunta, ¿por qué flota? Le responden, la está sujetando una mano. Pregunta, ¿y qué sujeta esa mano? Responden, otra mano. Y así hasta el infinito. ¿Sería esto una respuesta satisfactoria? Por supuesto que no. Si no hay un primer elemento que tenga un soporte, digamos, la Tierra, toda esa estructura de manos y piedras simplemente colapsaría al instante. Lo mismo sucede con el universo. Si la cadena de causas de la existencia carece de ese primer eslabón que existe por sí mismo, que no fue creado por nada,
entonces el universo entero no podría haber empezado. Debe existir una causa primera que no tenga una causa propia. Y a esta causa primera autosuficiente, fuente de todo el ser, Aquino la llama Dios. Este argumento busca responder a una de las preguntas más fundamentales de la filosofía. ¿Por qué existe algo en lugar de la nada absoluta? Aquino dice que la respuesta radica en que hay un ser, cuya naturaleza es simplemente existir. Este ser no recibió su existencia de nadie más, sino que es la existencia misma. Y todo lo demás solo existe porque, de una u otra manera, participa de esa causa primera. Es una idea poderosa que nos obliga a reflexionar sobre los cimientos mismos de nuestra realidad. La tercera vía de Tomás de Aquino es, a la vez, una de las más difíciles de comprender y una de las más profundas. Se conoce como el argumento de la necesidad y la contingencia. Analicémoslo. Aquino vuelve a posar su mirada en el mundo y observa que las cosas en él son contingentes o posibles. ¿Qué implica esto? Significa que tienen la capacidad de ser, pero también de no ser. Tú, por ejemplo, existes, pero hubo un tiempo en el que no estabas, y habrá otro en el que dejarás de estar. Esto es aplicable a cualquier árbol, a cualquier planeta, a cualquier estrella. Todo en nuestro universo surge y perece. En otras palabras, para toda cosa contingente, existe un instante en el que no es. Ahora, Aquino da un salto lógico audaz. Él postula: si absolutamente todas las cosas del mundo fueran contingentes, teóricamente podría llegar un momento en el que no existiera absolutamente nada. Si cada entidad individualmente puede dejar de ser, todas ellas en conjunto también podrían dejar de existir simultáneamente. Y si ese momento de no ser total hubiera llegado alguna vez, de esa nada absoluta jamás podría haber surgido nada nuevo. Como bien sabemos, de la nada, nada sale. Sin embargo, nosotros sí existimos. El mundo que nos rodea es real. Esto prueba que ese momento de vacío absoluto, donde no había nada, nunca ha existido. Y de esto se desprende una consecuencia. En el universo debe haber al menos algo que exista no de manera contingente, sino de forma necesaria, es decir, algo cuya esencia le impida no existir. Su ser no está supeditado a nada externo, es eterno e indestructible. Pero Tomás de Aquino no se detiene ahí. Él considera que podría haber varias entidades necesariamente existentes, pero si su necesidad estuviera causada por algo más, estaríamos de nuevo ante una cadena. Y ya sabemos que Aquino rechaza las regresiones infinitas. Por lo tanto, concluye que debe existir una única esencia cuya necesidad sea intrínseca, absoluta e incondicional. Una necesidad que no haya sido causada por nada externo. Y esta esencia es Dios. En esencia, este argumento establece: la simple existencia de nuestro mundo transitorio y fugaz demuestra que detrás de él reside algo eterno e inmutable. Si la totalidad de las cosas fuera meramente pasajera, todo ya se habría disuelto en el no ser hace mucho. Para que lo contingente pueda sostenerse, requiere el apoyo de lo necesario. Es la imagen de un puente inestable hecho de tablones contingentes, suspendido sobre el abismo del no ser, que solo puede resistir si sus cimientos están firmemente anclados a las rocas de la necesidad eterna. La cuarta vía de Tomás de Aquino, también conocida como el argumento de los grados de perfección, nos saca del ámbito de la física y la metafísica para llevarnos directamente al terreno de los valores. Este argumento podría sonar algo extraño para el hombre moderno, pero para la mentalidad medieval era extremadamente convincente. Aquino comienza observando que, en el mundo, constantemente estamos comparando las cosas según su grado de perfección. Decimos que una persona es más bondadosa que otra, que un cuadro es más bello, o que una acción es más noble. Incesantemente utilizamos términos comparativos, más y menos. Por ejemplo, afirmamos que el sol es más caliente
que el fuego de una hoguera. Pero, razona Aquino, la mera posibilidad de realizar estas comparaciones implica la existencia de un estándar absoluto, de un máximo grado de esa cualidad. Solo podemos hablar de más caliente y menos caliente, porque existe el concepto de la calidez absoluta. Juzgamos el bien y el mal solo porque en nuestra mente reside la noción de un bien absoluto. Evaluamos la belleza porque existe la idea de una belleza absoluta. En definitiva, todos estos grados relativos de perfección que observamos en el mundo, la bondad, la verdad, la nobleza, la belleza, señalan la existencia de algo que posee esas cualidades en su grado máximo y absoluto. Ese algo es la fuente y la medida de todas las perfecciones del universo. Es el bien absoluto, la verdad absoluta y la belleza absoluta. Y ese algo, por supuesto, es Dios. Aquino se apoya en la filosofía de Platón, concretamente en su mundo de las formas ideales o eidos. Para Aquino, todas las cosas buenas en nuestro mundo lo son solo en la medida en que participan, en mayor o menor grado, de esta fuente absoluta del bien. Actúan como si reflejaran su luz. Cuanto más perfecta es la cosa, mejor logra reflejar esa luz divina. Este argumento se puede comparar con el intento de definir qué es una línea recta. Podemos dibujar muchas líneas y decir que una es más recta que otra. Pero esta comparación solo es posible porque poseemos el concepto ideal y abstracto de una línea absolutamente recta hacia la cual tendemos. Así, Dios, según Aquino, es ese estándar ideal con el que se mide toda la existencia. Llegamos ahora a la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, quizá la más conocida y, ciertamente, la más intuitiva de todas. Es el argumento teleológico, el argumento del fin, o, como también se le conoce, el argumento del diseño inteligente. Aquino nos invita a observar la naturaleza. Vemos cómo incluso los seres irracionales y los objetos inanimados se comportan como si estuvieran orientados hacia un propósito específico. La abeja construye panales de una forma hexagonal perfecta. Una semilla, al caer en la tierra, brota y busca la luz del sol. Los planetas se desplazan en sus órbitas con una precisión asombrosa. Todo en la naturaleza, desde el átomo más pequeño hasta las galaxias gigantes, obedece a leyes específicas y actúa de forma ordenada, como si cada cosa tuviera su propio destino o función. Sin embargo, Santo Tomás señala que estos objetos, las semillas, los planetas, las abejas, carecen de la inteligencia necesaria para establecer sus propios objetivos. Una piedra no decide por sí misma que debe caer hacia abajo. Un río no elige su propio cauce. Actúan de manera finalista, pero no por voluntad propia. ¿Cómo se explica esta direccionalidad? Tomás de Aquino propone una analogía sencilla y muy gráfica: la flecha que vuela hacia su blanco. La flecha es, en esencia, un trozo de madera con metal y plumas. Es irracional. Solo se dirige hacia la meta porque ha sido dirigida y lanzada por un arquero. De igual manera, todos los objetos irracionales de la naturaleza se mueven hacia sus fines porque son dirigidos por un ser inteligente, que es quien ha establecido esas metas y esas leyes. Este arquero universal, que infundió propósito y orden al mundo, es lo que llamamos Dios. Este argumento apela directamente a nuestra admiración por la complejidad y el orden del universo. Cuando observamos un mecanismo sofisticado, como un reloj, no dudamos de que debió tener un creador, un relojero. Entendemos que todos esos engranajes y resortes no pudieron ensamblarse en un mecanismo funcional por mera casualidad. Aquino, y más tarde otros filósofos como William Paley, con su famoso ejemplo del reloj encontrado en el páramo, nos invitan a contemplar el universo como una máquina gigantesca e increíblemente compleja, y a llegar a la misma conclusión: tal complejidad y tal orden no pueden ser el resultado de un azar ciego. Deben ser, necesariamente, el producto de un diseño inteligente.
La quinta vía es, en esencia, una invitación a ver detrás del mundo visible a un diseñador invisible. El argumento teleológico, especialmente la quinta vía, no murió con Tomás de Aquino, sino que siguió vivo y desarrollándose. Uno de sus promotores más influyentes fue el filósofo inglés del siglo XVIII, William Paley. A él le debemos la célebre analogía del reloj, que ya he mencionado. Paley nos pide imaginar lo siguiente. Vamos caminando por un campo y tropezamos con una piedra. Si nos preguntan cómo llegó allí, podemos responder tranquilamente que siempre estuvo en ese lugar. No requiere mayor explicación. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de una piedra nos encontramos con un reloj? Lo levantaríamos, abriríamos la tapa y observaríamos un mecanismo complejísimo compuesto por incontables piezas, perfectamente ajustadas y trabajando en armonía para un único fin: marcar la hora. Jamás se nos ocurriría pensar que ese reloj surgió por casualidad, o que el viento, la lluvia y el tiempo ensamblaron los átomos en un mecanismo tan intrincado. La complejidad, el orden y la obvia finalidad de la construcción nos señalarían de forma irrefutable que el reloj tuvo un creador, un relojero inteligente que lo diseñó y lo ensambló. Pues bien, nos dice Paley, miremos ahora el mundo que nos rodea. Observemos el ojo humano. Es muchísimo más complejo que cualquier reloj. Tiene cristalino, retina, pupila, y todo ello opera de manera conjunta para cumplir la sofisticadísima función de la vista. Fijémonos en el ala de un pájaro, o en los intrincados procesos bioquímicos que ocurren en una célula. ¿Acaso todo esto no apunta a un diseño con mucha más fuerza que un simple reloj? Si la existencia de un reloj requiere un relojero, la existencia de una maravilla como el ojo requiere un arquitecto divino. El argumento de Paley fue un éxito rotundo, ya que era sumamente visual y fácil de comprender. Transformó una idea filosófica abstracta en una imagen vívida y memorable. El mundo entero se presentaba como un gigantesco taller, repleto de inventos asombrosos que probaban el genio de su creador. Durante mucho tiempo, este argumento se consideró prácticamente irrefutable. Cualquier nuevo descubrimiento biológico, ya fuera la descripción del complejo instinto de un insecto o el hallazgo de un órgano nuevo en un animal, solo servía para añadir más piezas a este museo del diseño divino. Parecía que la ciencia misma proporcionaba prueba tras prueba de la existencia del Creador. Pero, como veremos a continuación, fue precisamente la ciencia la que durante tanto tiempo alimentó este argumento, la que terminaría asestándole el golpe más duro. Demos un paso atrás, dejando de lado los argumentos basados en la lógica y la observación de la naturaleza, y centrémonos en una esfera completamente distinta, la moral. Existe el llamado argumento moral a favor de la existencia de Dios, que fue formulado de manera particularmente brillante por Immanuel Kant, aunque, de una u otra forma, ya existía previamente. Kant, como recordamos, desmontó las pruebas clásicas, incluida la ontológica. Sin embargo, no era ateo. Creía que era imposible demostrar la existencia de Dios a través de la razón pura. Pero sí era posible postularla a través de la razón práctica, es decir, mediante nuestra intuición moral. El argumento se construye de la siguiente manera. Todo ser humano, independientemente de su cultura o educación, posee un sentido interno del deber, una comprensión de lo que es el bien y el mal. Sentimos que debemos actuar correctamente, incluso si resulta desventajoso o peligroso. A esta ley moral interna Kant la llamó el imperativo categórico. Es objetiva y universal. No la inventamos nosotros, simplemente la descubrimos dentro de nosotros. Ahora la pregunta crucial: ¿de dónde proviene esta ley moral objetiva? Si el universo es solo el resultado de procesos físicos aleatorios, si el ser humano es meramente un saco de sustancias químicas, ¿de dónde surge entonces esta insistente sensación de deber o deber ser?
En un universo puramente materialista, los conceptos de bien y mal serían solo preferencias subjetivas, producto de la evolución o de un acuerdo social. Pero nosotros lo sentimos como algo absoluto. Creemos que el genocidio es un mal objetivo, y no simplemente una estrategia ineficaz para la supervivencia de la especie. Según los defensores de este argumento, la existencia de una moralidad objetiva es inexplicable sin la existencia de una fuente trascendente de esa moral, un legislador absoluto que haya infundido en nosotros este sentido de lo correcto y lo incorrecto. Este legislador es, precisamente, Dios. Es más, nuestra experiencia moral exige que, en última instancia, la virtud sea recompensada y el vicio castigado. En nuestra vida terrenal, a menudo observamos lo contrario. Los justos sufren mientras que los malvados prosperan. Esto genera una sensación de injusticia fundamental en el mundo. La idea de Dios y de la inmortalidad del alma es necesaria, según Kant, para resolver esta contradicción. Ofrece la esperanza de que existe una justicia superior y de que, al final, el universo tendrá un significado moral. De esta manera, la existencia de Dios no se demuestra aquí, sino que se introduce como la condición indispensable para que nuestra vida moral tenga un sentido. Y ahora, entramos en el terreno más movedizo, pero para muchos, el más poderoso, el argumento de la experiencia personal y los milagros. Si todos los argumentos anteriores eran un intento de llegar a Dios a través de la razón, este apela directamente a los sentimientos, la intuición, y a sucesos que trascienden lo cotidiano. A lo largo de la historia, miles de millones de personas han afirmado haber sentido personalmente la presencia de Dios. Esto puede manifestarse como una profunda vivencia religiosa durante la oración, una sensación de asombro ante la belleza natural, un despertar repentino o la experiencia de amor y aceptación incondicionales. Estas vivencias, conocidas como la experiencia luminosa, suelen describirse como algo inefable, imposible de expresar con palabras, pero absolutamente real para quien las experimenta. Para la persona que ha pasado por algo así, ninguna prueba lógica es necesaria. Su fe no se basa en silogismos, sino en un testimonio directo y personal. Él puede decirle al escéptico: sé que Dios existe porque lo he sentido. Por supuesto, desde la perspectiva de la lógica estricta, este argumento es muy frágil. Es imposible de verificar. El escéptico siempre puede objetar que fue simplemente una alucinación, un producto de la imaginación, el resultado de la actividad de ciertas áreas cerebrales, o un choque emocional. Pero para el creyente, su experiencia es irrefutable. El otro lado de este argumento son los milagros. Las historias de curaciones prodigiosas, rescates inexplicables, apariciones de santos y otros sucesos sobrenaturales conforman una parte vital de muchas religiones. Si tan solo uno de estos eventos hubiera ocurrido realmente, si se hubiera registrado una violación clara de las leyes naturales que no puede ser explicada por causas ordinarias, sería una prueba poderosa de la existencia de una fuerza sobrenatural capaz de intervenir en dichas leyes. El filósofo David Hume, de quien hablaremos más adelante, sostenía que creer en un milagro nunca es racional. Esto se debe a que la probabilidad de que el testigo se equivoque, mienta o interprete incorrectamente el evento es siempre superior a la probabilidad de que las leyes naturales, respaldadas por incontables observaciones, hayan sido quebrantadas. Sin embargo, las historias de milagros siguen surgiendo. Este argumento es único porque saca la discusión de la esfera de la lógica universalmente accesible y la lleva al ámbito de la fe personal y subjetiva. No busca convencer a nadie, sino más bien constatar un hecho. Para muchísimas personas, Dios no es una abstracción filosófica, sino una realidad viva con la que entran en contacto. Hemos analizado los principales argumentos a favor. Ahora, el péndulo se inclinará hacia el lado opuesto, y empezaremos con la objeción más antigua, la más potente y la más angustiosa contra la existencia del Dios de las religiones tradicionales.
Se trata del problema del mal. Su formulación clásica se atribuye al antiguo filósofo griego Epicuro, y se presenta como un implacable acertijo lógico, conocido como el trilema de Epicuro. Este trilema pone en tela de juicio la compatibilidad de tres premisas. Dios es omnipotente, Dios es infinitamente bueno, u omnibenevolente, y el mal existe en el mundo. Analicemos sus términos. Primero, ¿Dios quiere erradicar el mal pero no puede? Entonces, no es omnipotente. Segundo, ¿Dios puede eliminar el mal pero no quiere? Entonces, no es infinitamente bueno, sino malicioso. Tercero, Dios puede y quiere. Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Cuarto, ¿Dios ni puede ni quiere? Entonces, ¿por qué llamarle Dios? Este dilema, a primera vista sencillo, ha sido durante siglos el principal escollo para los teólogos. Después de todo, el mal en el mundo no es una abstracción. Es un sufrimiento totalmente real. Enfermedades, hambruna, guerras, catástrofes naturales y crueldad. La cuestión del sufrimiento inocente es particularmente aguda. ¿Por qué un niño pequeño debe morir de una enfermedad agonizante? ¿Por qué naciones enteras son víctimas de un genocidio? Si existe un creador omnipotente y amoroso, ¿por qué permite que esto suceda? Los intentos de responder a esta pregunta dieron origen a toda una rama de la teología conocida como teodicea, que se traduce como la justificación de Dios. Una de las respuestas más comunes es el argumento del libre albedrío. Los teólogos sostienen que Dios le otorgó al ser humano la libertad de elección, porque el amor y la virtud solo tienen valor cuando se eligen de forma genuina. Un robot programado para ser bueno no es, en realidad, verdaderamente bueno. Sin embargo, al darle libertad al ser humano, Dios también permitió la posibilidad del abuso de esa libertad. La mayor parte del mal moral en el mundo, guerras, asesinatos, traiciones, es el resultado de un uso indebido de la autonomía humana. No obstante, esta respuesta no logra explicar el llamado mal natural. Terremotos, tsunamis o epidemias que causan un sufrimiento masivo, pero que no están ligados a la elección humana. El problema del mal sigue siendo para muchos creyentes la prueba más dura para su fe, y para los escépticos, la principal evidencia de que si Dios existe, o no es omnipotente, o no es infinitamente bueno, o quizás ambas cosas a la vez. Regresemos ahora a la época de la Ilustración para conocer a uno de los críticos más perspicaces de los argumentos religiosos, el filósofo escocés David Hume. Hume era un empirista, es decir, creía que todo nuestro conocimiento deriva exclusivamente de la experiencia, y desde esta perspectiva, asestó un golpe demoledor a dos pilares fundamentales del teísmo: el argumento teleológico, o argumento del diseño, y la fe en los milagros. Comencemos con el argumento del diseño, bellamente expuesto por William Paley, con su famoso ejemplo del reloj. Hume atacó la analogía misma entre el mundo y una máquina. Él argumentaba: sí, cuando vemos una casa, concluimos que hubo un arquitecto, porque hemos visto muchas veces a humanos construir casas. Nuestra conclusión se basa en la experiencia. Pero el universo es un fenómeno único. Nunca hemos presenciado cómo se crean universos. No tenemos experiencia en la creación de mundos que nos permita establecer una comparación. Por lo tanto, trazar una analogía entre un reloj y el universo es un salto injustificado. Quizás el universo se parece más a un organismo vivo que crece y se desarrolla por sí mismo, y no tanto a un mecanismo. O tal vez es el resultado del trabajo no de un solo Dios, sino de todo un equipo de dioses diseñadores que, posiblemente, no eran muy competentes. ¿O acaso nuestro mundo es solo un borrador fallido, abandonado por un estudiante divino? Hume demostró que la analogía del relojero es solo una de muchas posibles, y no tenemos base empírica para elegir precisamente esa. Aparte de eso,
Incluso si aceptamos la idea de un diseñador, el mundo que observamos, lleno de imperfecciones, sufrimiento y caos, sugiere más bien un creador que, o bien no es muy poderoso, o no es muy bondadoso, o simplemente es indiferente. El mundo no parece la obra de un ser ideal y perfecto. Luego, Hume pasa a la crítica de la fe en los milagros. Como ya mencionamos, él formula un principio aniquilador. Un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza. ¿Y qué es una ley de la naturaleza? Es una conclusión basada en la experiencia vasta, uniforme y constante de toda la humanidad. Por ejemplo, sabemos que la gente no resucita de entre los muertos. Ahora, imagine que alguien le dice que vio a una persona resucitar. ¿Qué es más probable? ¿Que una ley inquebrantable de la naturaleza haya sido violada, o que esa persona mienta, se equivoque, o usted la haya entendido mal? Hume sostiene que, siempre y sin excepción, es más racional elegir la segunda opción. El testimonio de una o varias personas, por muy honestas que parezcan, nunca podrá superar la experiencia universal de toda la humanidad. La crítica de Hume fue tan potente que, a partir de él, defender los argumentos teológicos clásicos se volvió una tarea mucho más complicada. Tras Hume, emerge en escena otro gigante del pensamiento, Immanuel Kant. Ya lo mencionamos al discutir su crítica al argumento ontológico y su propio argumento moral. Pero su contribución a este debate va mucho más allá. Kant, en esencia, trazó una línea divisoria que la filosofía no ha podido ignorar desde entonces. Él dividió la realidad en dos esferas, el mundo de los fenómenos y el mundo de los noúmenos. Los fenómenos son el mundo tal como lo percibimos a través de nuestros sentidos y que es estructurado por nuestra mente. Este es el ámbito de la ciencia, de la causalidad, el universo que podemos estudiar. Los noúmenos, en cambio, son el mundo de las cosas en sí, la realidad tal como existe independientemente de nuestra percepción. Y aquí reside la conclusión central de Kant. Nuestra razón solo puede conocer el mundo de los fenómenos. Jamás podremos saber cómo es el mundo de los noúmenos. Estamos confinados dentro de los límites de nuestra propia percepción y categorías de pensamiento. ¿Qué implica esto para las pruebas de la existencia de Dios? Significa que todas ellas están condenadas al fracaso. ¿La razón? Porque Dios, por definición, pertenece al mundo noumenal. Él no es un objeto de nuestra experiencia. No forma parte de la cadena de causas y efectos que observamos. Él está fuera de ese mundo. Todos nuestros argumentos, como el argumento cosmológico de Aquino, toman conceptos de nuestro mundo fenoménico, como la idea de causa, e intentan aplicarlos de manera ilegítima al mundo noumenal, a aquello que yace más allá de toda experiencia posible. Esto, para Kant, es tan absurdo como intentar medir la temperatura del amor con un termómetro. Estamos usando la herramienta equivocada para el propósito equivocado. Nuestra razón está diseñada para el conocimiento de los fenómenos, y cuando intenta ir más allá, inevitablemente cae en contradicciones, o como Kant las llamó, antinomias. Por ejemplo, la razón puede probar con igual solidez que el universo tuvo un comienzo en el tiempo y que ha existido eternamente. Por lo tanto, Kant no demostró que Dios no existe. Probó algo mucho más fundamental, que la cuestión de la existencia de Dios está, en principio, fuera del alcance de la razón humana. La ciencia nunca podrá probarlo ni refutarlo, porque solo opera con fenómenos. La filosofía, basada en la lógica pura, tampoco puede, porque intenta aplicar sus categorías donde no funcionan. La cuestión de Dios, según Kant, no es una cuestión de conocimiento, sino de fe. Y esta fe, como recordamos, no se basa en pruebas, sino en las exigencias de nuestra conciencia moral. La obra de Kant marcó una auténtica divisoria, un punto de no retorno, tras el cual la fe ingenua en la posibilidad de una demostración racional de Dios
quedó profundamente socavada. Viajemos casi 2 siglos hasta nuestra época moderna para encontrarnos con la voz principal del nuevo ateísmo, el biólogo británico Richard Dawkins. Su libro El espejismo de Dios, publicado en 2006, se convirtió en un éxito de ventas mundial y en un auténtico manifiesto para el movimiento ateo contemporáneo. Dawkins ataca la religión desde las trincheras de la ciencia y el racionalismo. Su golpe principal se dirige contra la versión más popular, y aparentemente más convincente, del argumento teleológico: el argumento de la complejidad. Dawkins está de acuerdo con Paley y otros teístas en un punto. La vida en la Tierra es asombrosamente compleja. La complejidad de los organismos vivos, su aparente diseño, exige una explicación. Decir simplemente «fue una casualidad» resulta insatisfactorio. Pero, argumenta Dawkins, la explicación «lo hizo Dios» es todavía peor. ¿Por qué? Porque no es una explicación, sino una evasión de la respuesta. Si explicamos la complejidad del mundo asumiendo la existencia de un ser aún más complejo, un Dios diseñador, inmediatamente nos enfrentamos a una pregunta nueva y más difícil. ¿Quién creó a ese diseñador? Esto nos lleva a un regreso infinito. Dawkins lo llama el argumento de la incapacidad personal de creer. No podemos imaginar cómo pudo surgir la complejidad por sí misma y por eso inventamos a Dios. Pero la ciencia, según Dawkins, tiene una explicación mucho mejor, más elegante y poderosa. La teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin. Es Darwin quien, a juicio de Dawkins, hizo posible ser un ateo intelectualmente consistente. La selección natural es un proceso ciego, no inteligente y automático que, sin embargo, paso a paso, a lo largo de millones de años, es capaz de generar una complejidad asombrosa y la ilusión de un diseño. Funciona como un proceso acumulativo. Las mutaciones aleatorias crean diversidad, y el medio ambiente selecciona aquellos organismos cuyos rasgos resultaron más exitosos para la supervivencia y la reproducción. Generación tras generación, estas pequeñas mejoras se acumulan, creando órganos complejos como el ojo o un ala. De esta manera, la evolución ofrece la respuesta al enigma de Paley. El relojero existe, sí, pero no es un Dios inteligente. Es el relojero ciego de la selección natural. Para Dawkins, la hipótesis de la existencia de Dios no solo es innecesaria para explicar el mundo, sino que también es extremadamente improbable. Un creador sobrenatural y superinteligente es la entidad más compleja y estadísticamente inverosímil que se puede imaginar. Hay otra herramienta poderosa en el arsenal del escepticismo moderno: el famoso experimento mental conocido como la tetera de Russell. Fue propuesto a mediados del siglo XX por el filósofo y matemático británico Bertrand Russell. Este argumento no busca demostrar la inexistencia de Dios. Se dirige a un objetivo diferente y más sutil: la cuestión fundamental de la carga de la prueba. Imaginen, dice Russell, que yo afirmo que entre la Tierra y Marte orbita una tétera de porcelana alrededor del Sol, siguiendo una trayectoria elíptica. Esta tetera es tan diminuta que ni siquiera nuestros telescopios más potentes son capaces de detectarla. Ahora, pregunta Russell, ¿deberían ustedes creerme? Y lo que es más importante, ¿debería yo esperar que me crean simplemente porque no pueden refutar mi afirmación? Por supuesto que no, sería completamente absurdo. Russell sostiene que, si él hiciera tal declaración, la obligación de proporcionar pruebas recaería exclusivamente sobre él, no sobre nadie más. La carga de la prueba siempre pertenece a quien hace una afirmación positiva, sobre todo si esa afirmación es extraordinaria, y además inverificable. Y aquí es donde Russell traza un paralelismo directo con Dios. La afirmación «Dios existe» es una aseveración positiva sobre la existencia de una entidad. Según Russell, muchos creyentes actúan de forma deshonesta al exigir a los ateos que demuestren que Dios no existe.
Esto sería como pedirle a un astrónomo que demuestre que no hay una tetera de porcelana entre la Tierra y Marte. Demostrar la no existencia de algo es, en principio, imposible. Usted no puede demostrar que no hay unicornios, hadas o un monstruo de espagueti volador. Lo único que se puede argumentar es que no existe ningún motivo racional para creer en ellos. De esta manera, la tetera de Russell le da la vuelta a la lógica estándar del debate. El ateo no tiene la obligación de demostrar la ausencia de Dios. Su postura es la posición por defecto, la que se basa en la falta de evidencias convincentes a favor. Es el escéptico que dice, muéstrenme la evidencia, y quizás crea. Hasta entonces, tiene tantas razones para creer en el Dios yavista como en los dioses olímpicos, en Odín, o en la susodicha tetera celestial. Este argumento, simple pero elegante, se ha convertido en un símbolo de la aproximación escéptica y se usa a menudo para recalcar que la incredulidad no es una forma de fe, sino una negativa a aceptar afirmaciones que no están respaldadas por pruebas suficientes. En esencia, traslada todo el peso de la base probatoria a los hombros de los creyentes. Siguiendo la línea argumental de Richard Dawkins, examinemos ahora una tesis más general que podemos denominar el argumento de la suficiencia científica. La esencia de este argumento es simple. A medida que avanza la ciencia, el espacio que antes ocupaba Dios se reduce constantemente. Antes, la gente explicaba el rayo como la ira de Zeus o de Thor. Hoy, sabemos que es una descarga eléctrica en la atmósfera. Antes, las enfermedades eran castigos divinos o la obra de demonios. Hoy entendemos los microbios, los virus y las mutaciones genéticas. El origen de la vida, la conciencia, la moral. Todos aquellos misterios que antes parecían pruebas irrefutables de la intervención divina, se están convirtiendo gradualmente en objetos de estudio científico. Este proceso se ha bautizado como el Dios de los vacíos o Dios de los huecos. La base de este concepto es que se utiliza a Dios como un tapón conveniente para aquellos vacíos en nuestro conocimiento que la ciencia aún no logra explicar. ¿No sabemos cómo se originó la vida? Entonces, Dios la creó. No comprendemos qué es la conciencia. Debe ser el alma inmortal. Pero la historia de la ciencia, argumentan los escépticos, es una historia de constante reducción de esos puntos ciegos. La ciencia, de forma metódica y paso a paso, le arrebata terreno a lo sobrenatural. Y no hay ninguna razón para creer que este proceso vaya a detenerse. Los problemas que hoy parecen irresolubles, mañana podrían ser explicados por nuevas teorías científicas. Por lo tanto, apelar a Dios como explicación no es solo pereza intelectual, sino también una estrategia perdedora. Usted construye su fe sobre la arena de nuestra ignorancia temporal, y esa arena es barrida constantemente por las olas del progreso científico. El ejemplo más claro, por supuesto, es la teoría de la evolución de Darwin. Esta asestó un golpe demoledor al argumento del diseño, al demostrar cómo la complejidad y la diversidad de la vida pudieron surgir sin la necesidad de un creador inteligente. De modo similar, la cosmología moderna, con sus teorías del Big Bang y de la inflación cósmica, ofrece una explicación natural del origen del universo que, a juicio de muchos físicos, no requiere una causa primera en el sentido tradicional. Por ejemplo, Stephen Hawking escribió en su último libro que, debido a la existencia de la ley de la gravedad, el universo pudo y debió surgir de la nada. Así pues, la ciencia ofrece una imagen del mundo exhaustiva y autosuficiente, en la que, sencillamente, no queda espacio para la hipótesis de Dios. Se convierte en una entidad redundante que puede ser afeitada mediante el famoso principio de la navaja de Occam, que establece: no se deben multiplicar las entidades sin necesidad. Analicemos cómo la cosmología moderna ha impactado uno de los argumentos más antiguos sobre la existencia de Dios: el argumento cosmológico. Recordemos que su premisa central es que todo debe tener una causa y, por lo tanto,
el universo debe tener una primera causa, que es Dios. Esta lógica, especialmente en la versión conocida como el argumento Kalam, que postula que todo lo que tiene un inicio debe tener una causa, parecía irrefutable. De hecho, el descubrimiento de la teoría del Big Bang en el siglo XX confirmó que nuestro universo sí tuvo un comienzo. Parecía ser la validación científica de la necesidad de un creador. Si el universo nació hace aproximadamente 13.800 millones de años, algo tuvo que haber iniciado ese proceso. Sin embargo, la física y la cosmología han evolucionado, presentando un panorama mucho más complejo y ambiguo. En primer lugar, las leyes de la física que conocemos dejan de ser aplicables en el momento de la singularidad, el punto inicial del Big Bang. Los conceptos de tiempo y causalidad pierden su significado en ese instante. Para algunos científicos, preguntar qué había antes del Big Bang carece de sentido. Es como preguntar qué está al norte del Polo Norte. El tiempo mismo emergió junto con el universo. Como señaló Stephen Hawking, si el universo no tuvo un principio en el tiempo en el sentido habitual, entonces no hay trabajo que realizar para un creador. En segundo lugar, han surgido hipótesis que proponen mecanismos para la aparición del universo sin necesidad de una causa externa. Por ejemplo, la mecánica cuántica sugiere, en algunas de sus variantes, que el universo podría haber surgido como una fluctuación cuántica aleatoria en la nada, un vacío que, en física, no es sin embargo un vacío absoluto. Y en tercer lugar, la hipótesis del multiverso ha ganado una inmensa popularidad. Según ciertas interpretaciones de la teoría de cuerdas y la inflación eterna, nuestro universo es solo una de las innumerables burbujas en la gigantesca espuma del multiverso. Aquí, nuevos universos nacen constantemente a partir de los viejos. En este contexto, la pregunta sobre la causa primera de nuestro universo específico pierde relevancia. Podría haber surgido de un universo anterior o simplemente siguiendo las leyes que rigen el multiverso. En resumen, la cosmología moderna no refuta la idea de un Dios creador, pero sí ofrece escenarios alternativos puramente naturalistas, que hacen que esa idea ya no sea necesaria u obligatoria. Demuestra que la máxima de la nada, nada sale, el pilar del argumento cosmológico, podría ser fundamentalmente incorrecta a nivel cuántico. La neurociencia es otra de las áreas de la ciencia que ofrece explicaciones naturales para fenómenos que tradicionalmente se han atribuido a lo divino. Ya hemos discutido el argumento de la experiencia religiosa personal. Para muchos creyentes, sus vivencias, el sentimiento de unidad con el universo, la percepción de una presencia divina, las visiones, son la prueba más sólida de su fe. Pero, ¿y si estas experiencias pudieran explicarse por procesos que ocurren dentro de nuestro propio cerebro? La neurociencia moderna investiga activamente lo que sucede en el cerebro durante la oración, la meditación y otras prácticas religiosas. Mediante métodos como la resonancia magnética funcional, RMF, los científicos pueden observar qué áreas del cerebro se activan en esos momentos. Las investigaciones demuestran que las experiencias religiosas intensas están ligadas a la actividad en zonas específicas, como los lóbulos temporales, el sistema límbico, responsable de las emociones, y los lóbulos parietales, encargados de nuestro sentido del yo y sus límites espaciales. Algunos científicos, como el neurobiólogo canadiense Michael Persinger, han ido mucho más allá. Él diseñó el llamado casco de Dios, un dispositivo que utiliza campos magnéticos débiles para estimular los lóbulos temporales. Numerosos sujetos que usaron este casco informaron de experiencias muy similares a las místicas. Sintieron una presencia invisible, experimentaron salidas del cuerpo o percibieron un profundo sentido de la existencia. Otras investigaciones vinculan la religiosidad con ciertos neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina. También se ha demostrado que algunas patologías, como la epilepsia del lóbulo temporal,
pueden provocar en las personas visiones religiosas intensas y vívidas. ¿Qué significa todo esto? Para escépticos como Richard Dawkins o Sam Harris, implica que la experiencia religiosa es sencillamente un producto de nuestro cerebro. Es un fenómeno natural que puede ser estudiado, explicado e incluso provocado artificialmente. Para ellos, Dios no es una realidad externa, sino un patrón de actividad neuronal. Por supuesto, los creyentes pueden oponer resistencia. Argumentan que el cerebro no es un generador, sino más bien un receptor. No crea la experiencia religiosa, sino que simplemente nos permite sintonizar o percibir una realidad divina que existe independientemente de él. Es cierto que la correlación que observamos entre la actividad cerebral y la vivencia espiritual no prueba que una sea la causa de la otra. Sin embargo, las investigaciones neurobiológicas sí socavan la unicidad y la naturaleza sobrenatural de la experiencia religiosa, al ofrecer una explicación naturalista plausible para la misma. Parecía que la ciencia le había asestado un golpe demoledor a los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios. La evolución explicó el diseño de la vida y la cosmología, el origen del universo. Pero aquí está la paradoja. Es precisamente desde las profundidades de la física y la cosmología modernas que ha surgido quizás el argumento contemporáneo más fuerte y debatido a favor de la existencia de un creador. El argumento del ajuste fino del universo. ¿De qué trata este argumento? Los científicos han descubierto que la existencia de la vida, tal como la conocemos, depende de un equilibrio increíblemente preciso y frágil de constantes físicas fundamentales y de las condiciones iniciales del universo. Si estos valores fueran mínimamente diferentes, el mundo sería completamente distinto y, muy probablemente, carente de vida. Pongamos algunos ejemplos. La fuerza de la gravedad. Si fuera solo un poco más fuerte, el universo, tras el Big Bang, se habría colapsado rápidamente sobre sí mismo, sin tiempo para formar estrellas ni galaxias. Si fuera un poco más débil, la materia se habría dispersado, impidiendo también la formación estelar. Otro ejemplo es la fuerza que permite la fusión nuclear en las estrellas. Si ésta fuera solo unos pocos puntos porcentuales más débil, las estrellas solo producirían hidrógeno, y nos quedaríamos sin los elementos pesados que nos componen. Si fuera ligeramente más fuerte, todo el hidrógeno estelar se habría consumido casi instantáneamente. Un ejemplo más, la proporción entre las masas del protón y el neutrón. Si esta relación fuera diferente, los átomos estables simplemente no existirían. La lista de estas coincidencias cósmicas es extensísima. La probabilidad de que todas estas constantes hayan adoptado por pura casualidad los valores exactos necesarios para la vida es insignificante. Es como entrar en una habitación, ver 1000 interruptores y que todos deban estar colocados en una posición única y perfecta para que se encienda la luz. Los defensores del ajuste fino sostienen que este increíble acierto en la diana no puede ser fruto del azar. Señala una de estas dos opciones. O la existencia de un sintonizador o diseñador inteligente que configuró deliberadamente los parámetros del universo para que la vida pudiera surgir, o la hipótesis del multiverso. Según la hipótesis del multiverso, existe un número vasto, quizás infinito, de universos con leyes físicas y constantes diferentes. No es sorprendente, entonces, que nos encontremos precisamente en el universo cuyas condiciones son aptas para nuestra existencia. Esto se conoce como el principio antrópico. El debate entre estas dos explicaciones, el sintonizador o el multiverso, continúa abierto. Pero lo crucial es que la ciencia moderna, sin quererlo, ha revivido el viejo argumento del diseño, pero ahora en una forma nueva, mucho más sofisticada y sólidamente fundamentada en las matemáticas. Finalmente, volvamos al tema más espinoso, el problema del mal. Analizaremos qué respuestas ofrecen la teología y la filosofía contemporáneas
para defender la idea de un Dios todopoderoso y sumamente bueno. Como recordamos, el desafío principal no es tanto el mal moral, que puede achacarse al libre albedrío humano, sino el mal natural, las enfermedades, las catástrofes y el sufrimiento animal. Defensores de la fe modernos, como el filósofo Alvin Plantinga, han desarrollado una versión más sofisticada de la defensa del libre albedrío. Plantinga sostiene que es lógicamente posible que Dios no pudiera haber creado un mundo con seres libres que nunca cometieran el mal. Es decir, un mundo con libertad y sin mal es una contradicción lógica, y la omnipotencia de Dios no se extiende a la creación de contradicciones lógicas. Por ejemplo, Dios no puede crear un círculo cuadrado. Plantinga también extiende esta idea de libre albedrío al mundo natural. Él plantea que los cataclismos naturales podrían ser el resultado de las acciones de seres sobrenaturales caídos y poderosos, como ángeles o demonios, que también poseen libre albedrío. Si bien esto suena muy extraño para el oído moderno, Plantinga afirma que es, al menos, lógicamente posible, eliminando así la contradicción formal entre la existencia de Dios y el mal natural. Otro enfoque popular es la llamada teodicea del desarrollo del alma, o teodicea de la educación. Sus defensores, como el filósofo John Hick, sostienen que Dios no creó el mundo como un jardín paradisíaco de placer despreocupado, sino como una arena para el desarrollo del alma. Un mundo lleno de desafíos, dificultades, sufrimiento e imperfección es el mejor entorno para cultivar cualidades como el coraje, la compasión, la paciencia y el amor. En un mundo ideal, sin dolor ni sufrimiento, simplemente no tendríamos la oportunidad de manifestar ni desarrollar estas virtudes. Permaneceríamos como seres inmaduros e infantiles. Desde este punto de vista, el sufrimiento no es un mal sin sentido, sino una herramienta necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Es la medicina amarga que nos hace mejores. Este enfoque no busca justificar cada sufrimiento específico, sino que ofrece un marco general en el que un mundo lleno de mal puede ser compatible con el designio de un Dios amoroso. Por supuesto, ninguna de estas respuestas es totalmente satisfactoria y no eliminan la carga emocional del problema, pero demuestran que el debate intelectual no ha terminado y que los teólogos siguen buscando formas de conciliar la fe en un Dios bueno con la realidad de nuestro mundo, que es cruel e imperfecto. Así, hemos recorrido este camino increíble. Desde la estricta escolástica de Tomás de Aquino, que intentó construir una escalera hacia el cielo usando pura lógica, hasta la mordaz crítica de David Hume e Immanuel Kant, quienes demostraron que nuestra razón tiene sus propios límites. Vimos cómo la elegante analogía del relojero de William Paley fue aparentemente derribada por la teoría del relojero ciego de Charles Darwin y Richard Dawkins. Nos sumergimos en el mundo de la cosmología moderna, donde el Big Bang y la multiversidad a la vez le quitan a Dios el rol de causa primera, y sin embargo, nos ofrecen un nuevo y asombroso argumento: el ajuste fino del universo. Quizás el mayor giro de guión de toda esta historia es que el debate no se simplifica. Al contrario, con cada nuevo descubrimiento científico, con cada avance filosófico, se vuelve más complejo, sutil e interesante. La ciencia no logró matar a Dios de forma definitiva, como algunos predijeron. Al mismo tiempo, una fe ingenua que no ha pasado por el crisol de la crítica y la duda resulta poco convincente hoy en día. Vemos que ninguna de las partes ha obtenido una victoria final. Los argumentos a favor y en contra siguen equilibrándose en la balanza, y qué platillo se inclinará, en última instancia, dependerá de la elección personal de cada uno, de su intuición, experiencia y cosmovisión. Este eterno debate no es solo un juego intelectual, toca las fibras más profundas de nuestra alma, nos obliga a reflexionar sobre el sentido de la vida, la naturaleza de la realidad, el bien y el mal. Gracias por haber recorrido este camino conmigo.
Si este video les hizo reflexionar, por favor, apoyen el canal con un me gusta y suscríbanse para no perderse nuevos análisis profundos. Ahora, la pregunta principal para ustedes. ¿Cuál de todos estos numerosos argumentos, a favor o en contra, les resultó más convincente? ¿Y por qué? ¿La posición de quién? ¿La de Aquino, la de Kant, la de Dawkins o la de algún otro? ¿Se siente más cercana a la suya? Escriban su opinión en los comentarios. Continuemos esta gran discusión.